La ciudad rusa de Kazán fue el escenario para la 16ª cumbre de los BRICS, histórico evento al que asistieron representantes de 35 países. Estabilidad financiera de Estados Unidos amenazada ante los ingentes depósitos no asegurados en paraísos fiscales. Detuvieron al exministro Pedro Tellechea junto a un grupo de sus colaboradores por cooperar con Estados Unidos. Avanza la consulta para reformar leyes electorales que impidan participar a quienes llamen a intervenir en el país o participen en el robo de activos de la nación. Y al cierre de esta edición les contaremos cómo una empresa en la India está transformando la lucha contra la contaminación plástica, creando bolsas que se descomponen en 180 días. Mientras en Kazán, Rusia, con la presencia de 35 países concluyó la cumbre de los BRICS, en Venezuela detienen al exministro Pedro Tellechea por colaborar con los Estados Unidos. Estos algunos de nuestros titulares. Bienvenidos, Melanie. Varios temas interesantes y preocupantes para abordar en esta edición. Comenzamos. Un evento de gran trascendencia se desarrolló del 22 al 24 de octubre en la ciudad rusa de Kazán. Hablamos de la 16ª cumbre de los BRICS, una alianza que despierta cierto nerviosismo en Occidente y que demostró que Rusia está lejos de estar aislada. A la histórica cumbre de 3 días asistieron representantes de 35 países, entre ellos 22 jefes de Estado y los dirigentes de 6 organizaciones internacionales. En la declaración final del encuentro, que contiene 134 puntos, los BRICS aplaudieron el uso de las monedas nacionales en las transacciones financieras entre sus miembros con el objetivo de reducir la dependencia del dólar. Manifestaron su apoyo a una reforma integral de las Naciones Unidas, especialmente de su Consejo de Seguridad, para hacerlo más representativo y eficaz. Condenaron el terrorismo en todas sus formas y apoyaron la iniciativa rusa de crear una bolsa de cereales de los BRICS para formar indicadores de precios justos para esta materia prima. También expresaron su preocupación por los conflictos en Medio Oriente y África del Norte y por el impacto negativo de las sanciones ilegales en la economía mundial. Los Estados miembros se comprometieron a construir un orden mundial más democrático y multipolar y a fortalecer las asociaciones en el sector financiero. Un soldado israelí y varios palestinos detenidos denunciaron a las fuerzas israelíes por utilizar a civiles como escudos humanos en Gaza. El militar de las Fuerzas de Defensa de Israel afirmó que su unidad retuvo a 2 prisioneros palestinos con el propósito explícito de usarlos como escudos humanos para explorar lugares peligrosos. Dijo que la práctica era bastante común entre las unidades israelíes. Nuestras fuerzas obligaron a palestinos a entrar en casas y túneles potencialmente minados en Gaza para evitar poner en peligro las tropas. Calificó esta como algo común al punto que tiene un nombre en código denominado Protocolo Mosquito. No se conoce la escala exacta de la práctica por parte de los israelíes. Sin embargo, el testimonio, tanto del soldado como de 5 civiles, demuestra que está extendida por todo el territorio en el norte de Gaza, Khan Yunis y Rafah. Este 23 de octubre se registró un ataque terrorista en las instalaciones de la compañía aeroespacial turca ubicada en Ankara. Hombres armados con fusiles y explosivos abrieron fuego contra el personal de Industria Tuzas, donde trabajan unas 17.000 personas. Como resultado del ataque se registraron 5 muertos y 22 heridos, mientras que 2 terroristas fueron abatidos. Previamente, un atacante suicida provocó una explosión en la entrada de la planta, asesinando a 2 guardias de seguridad. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, informó que desde el primer momento del ataque, las fuerzas de seguridad intervinieron rápidamente y neutralizaron a los agresores. El mandatario fue enfático en señalar que ninguna estructura u organización terrorista que apunte hacia su seguridad podrá alcanzar sus objetivos. Las autoridades informaron que uno de los atacantes era militante del proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Y aunque Estados Unidos es un país formado por migrantes, al día de hoy casi la mitad de sus pobladores aprueban encerrar a los migrantes ilegales en campos militarizados. De cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, los estadounidenses se encuentran divididos respecto a una propuesta de campaña del republicano Donald Trump. Esta plantea deportaciones masivas de ilegales
e incluso usar campamentos custodiados por militares para su detención. La encuesta señaló y muestra que el país norteamericano se está volviendo cada vez más conservador en política migratoria. Un 51% de los encuestados está a favor de la construcción de un muro en la frontera con México, 10 puntos porcentuales más desde el 2016. El medio destacó que una fundación descubrió que los anuncios contra Donald Trump están mostrando que sus políticas podrían separar a las familias que anteriormente apoyaban medidas duras contra la migración. Ahora les contamos que varias aerolíneas de la India recibieron más de 100 amenazas de bomba en solo 5 días, las cuales resultaron ser falsas. Solo el 19 de octubre, más de 30 vuelos recibieron amenazas de bomba, causando un gran revuelo entre las agencias de seguridad y generando dificultades a cientos de pasajeros. Durante una reunión de alto nivel realizada el 21 de octubre, el ministro de Aviación Civil de la India, Ram Mohan Naidu, informó que se tomarán medidas más estrictas contra las amenazas falsas que afectan las operaciones de vuelo, destacando que quienes pongan en peligro la seguridad afrontarán graves consecuencias. El alto funcionario además informó que su ministerio está considerando modificar las leyes existentes para lidiar con las falsas amenazas de bombas en los aviones y planea colocar a quienes hagan tales amenazas en una lista de personas a las que no se les permita volar. Expertos advierten que los 13 billones de dólares depositados en paraísos fiscales podrían amenazar la estabilidad estadounidense y mundial en caso de que se repitiera la crisis financiera del 2008 que sumó a gran parte del mundo en una recesión. Destacan que además existe un riesgo adicional en el sector bancario más que en el no bancario. En lo que respecta a los depósitos, no se trata solo de los 20 millones de dólares depositados en los bancos comerciales nacionales y en el sector de las cooperativas de crédito. Advierten que hay otros 13 billones de dólares de financiación en el extranjero en bancos no estadounidenses. Muchos de esos depósitos en dólares en el extranjero no están asegurados. La crisis del 2008 demuestra cuáles podrían ser las consecuencias para la economía mundial. En ese contexto manifestaron que los reguladores deberían de tomar medidas para garantizar la estabilidad en los mercados. Y la energía nuclear renace en el mundo. Países como China, Japón, India, Suecia, Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos ya construyen o están con planes avanzados para levantar nuevas centrales nucleares. La lista incluye viejos conocidos pero también pequeños países que aspiran a tener energía barata y por lo tanto una economía más saludable. Temas como tecnología asequible, la no dependencia y medidas de seguridad pasiva impulsan este renacer de la energía nuclear en el mundo. En la COP28, la cumbre del clima de la ONU, 20 países se mostraron a favor de reforzar la energía nuclear para recortar las emisiones de CO2 y se comprometieron a triplicar la capacidad mundial para el 2050. La declaración supuso un giro completo y un reconocimiento de que esta tecnología forma parte de la solución a la crisis climática. Para 2025 se espera que entren en funcionamiento capacidades sustanciales en Estados Unidos, Qatar, Rusia, por ejemplo. El gobierno de Argentina anunció este 21 de octubre que disolvió la agencia tributaria que venía funcionando en el país desde 1996 y creó un nuevo organismo recaudador. Esta decisión forma parte de las severas políticas de reducción de la estructura del Estado que viene implementando el presidente Javier Milei. O a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron
durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año. Y atención para quienes sufren o sufrieron de COVID-19. Un reciente estudio de la revista médica Ateroesclerosis, Thrombosis and Vascular Biology ratifica que este constituye un factor de riesgo importante de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares hasta 3 años después de la infección. El estudio se basó en los registros médicos de aproximadamente 250.000 de personas inscritas en una gran base de datos llamado UK Biobank. Las personas que contrajeron COVID en 2020, antes de que existieran vacunas para mitigar la infección, tenían el doble de riesgo de sufrir un evento cardíaco importante como un ataque al corazón o un derrame cerebral, o de morir durante casi 3 años después de su enfermedad, en comparación con las personas que no dieron positivo en la prueba. Si una persona había sido hospitalizada por su infección, lo que indicaba un caso más grave, el riesgo de un evento cardíaco importante era incluso mayor, más de 3 veces superior que para las personas sin COVID-19 en sus registros médicos. También ha sido noticia que la Organización Mundial de la Salud certificó a Egipto como país libre de malaria, lo que supone un importante hito en materia de salud pública para una nación con más de 100 millones de habitantes. Según refiere el portal web oficial de la organización, este logro es el resultado de casi 100 años de esfuerzo por parte del gobierno y el pueblo egipcio para acabar con una enfermedad que ha estado presente en el país desde la antigüedad. El secretario general de la OMS, Tedros Adhanom, manifestó que el país se convierte en una inspiración para otras naciones de la región y muestra lo que es posible lograrse con los recursos y las herramientas adecuadas. Esta certificación solo es otorgada cuando un país ha demostrado la interrupción de la transmisión por al menos los 3 años consecutivos anteriores. Egipto es el tercer país que recibe una certificación libre de malaria en la región del Mediterráneo Oriental después de los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, sumándose a los 44 países que han alcanzado este hito. Los investigadores acaban de descubrir una galaxia distante que tiene características sorprendentemente similares a nuestra propia Vía Láctea, lo que podría cambiar nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias. Esta, que ha sido nombrada Rivals 25, es mucho más ordenada de lo que la ciencia actual sugiere y que debería ser para su edad, según una investigación liderada por astrónomos de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Rivals 25 es mucho más joven que nuestra galaxia, pero ya comparte su rotación y estructura en lugar de parecer desordenada y caótica como otras galaxias tempranas, indicaron los investigadores. Una galaxia con tales similitudes a nuestra propia Vía Láctea, que está fuertemente dominada por la rotación, desafía, según los investigadores, nuestra comprensión de cuán rápidamente las galaxias en el universo temprano evolucionan hacia las galaxias ordenadas del cosmos actual. Este 21 de octubre fue sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión el expresidente peruano Alejandro Toledo por presuntamente aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Toledo fue encontrado culpable por los delitos de colusión y lavado de activos tras recibir un soborno de $35 millones de Odebrecht para permitirle a la empresa construir un tramo de la autopista interoceánica sur que conecta a Brasil y Perú. A pocos días de las elecciones de Estados Unidos, el tema de la migración concita mucha más atención por parte de los candidatos. La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris participó en un foro comunitario con votantes indecisos, donde aseguró que considera a Trump como un fascista y un peligro para el país. Reiteró que se debe arreglar el sistema migratorio roto, criticando a su adversario por frustrar, en su momento, el proyecto bipartidista de seguridad fronteriza.
Reino Unido asegura que no pedirá perdón ni dará reparaciones por su pasado esclavista. Así lo afirmó el portavoz del primer ministro británico Keir Starmer, luego del reciente planteamiento de varios países caribeños de exigir una indemnización por el papel de Gran Bretaña en el tráfico de esclavos durante el periodo colonial. El Fondo Monetario Internacional proyecta que el alza de precios en Argentina será del 45% en el 2025, cifra que contrasta con el 18.3% estimado por el Ejecutivo en su presupuesto. El dato se reveló en plena visita del ministro de Economía a Washington. Esto puede leerse como una advertencia. Si el fondo estima que la inflación está por encima del 45% anual, supone que el proceso de desinflación va a interrumpirse, uno de los pilares fundamentales de la política económica del actual gobierno. Uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, el italiano Gustavo Nosela, alias Hermes, fue capturado el 21 de octubre en la ciudad de Medellín, Colombia. Nosela era el principal enlace de los clanes criminales de Europa y Sudamérica para el tráfico de grandes cargamentos de droga. El arresto se logró tras un operativo que comenzó hace 6 meses, cuando los organismos de seguridad de Colombia, en coordinación con instituciones internacionales, cruzaron información que permitió establecer que el prófugo tenía su centro de operaciones en el territorio colombiano. Cuba agradeció a Rusia, México y Brasil por haber ofrecido su ayuda a la isla en sus esfuerzos por resolver las fallas técnicas que provocaron la salida de servicio del sistema eléctrico en toda la isla. El gobierno puso énfasis que esta y otras crisis obedecen al bloqueo económico, financiero y comercial que Estados Unidos mantiene por más de 6 décadas. Dijeron, dificulta tanto la compra de combustible como de piezas y equipos para dar mantenimiento y modernizar las viejas termoeléctricas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha condenado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por visitar Rusia con motivo de la cumbre de los BRICS. A través de una publicación en redes sociales, el ministerio dijo que Guterres rechazó la invitación de Ucrania a la primera cumbre mundial por la paz en Suiza, pero aceptó la invitación a Kazán que le hizo Putin. Se trata, dijo, de una decisión equivocada que no contribuye a la causa de la paz y que solo daña la reputación de las Naciones Unidas, según su criterio. El equipo de campaña de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, está preocupado por algunos de los estados que conforman el denominado Muro Azul, una zona del país con un largo historial de preferencia demócrata. Sin embargo, en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre, las cosas podrían ser distintas. Estados como Michigan, Wisconsin y Pensilvania podrían apoyar al candidato republicano Donald Trump, lo que podría hacer aún más cerrada la contienda, de acuerdo con el noticiero NBC News. Este 23 de octubre, el viceministro de Defensa Civil de Bolivia, Juan Carlos Calvimontes, informó que el gobierno logró controlar los incendios forestales que se registraban desde el mes de mayo en el país y que devastaron más de 10 millones de hectáreas de bosques y pastizales. Las Fuerzas Armadas se mantienen en alerta para evitar que el fuego se reactive. Giselle Pelicot, víctima francesa de múltiples violaciones, espera que su juicio ayude a otras mujeres y cambie la sociedad. Aseguró estar destrozada por lo que vivió y que fue increíblemente violento para ella que muchos de los acusados en el juicio dijeran que pensaban que ella había aceptado las violaciones o que fingía dormir mientras era abusada. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó sobre el proceso para la modificación de leyes populares y electorales de cara a las próximas elecciones en el país. Destacó que el proceso de consultas busca impulsar acciones con todos aquellos que consideren necesario reformar las leyes electorales antes de que concluya diciembre. Esto permitiría que para los próximos procesos electorales, empezando a partir del 2025, poder implementar dichas reformas. Se debe, dijo Rodríguez, acabar con la idea que todas las formas de lucha valen, recordando que hay que cumplir con lo que está estipulado en la Constitución y las leyes. Hizo énfasis que se acabaron los llamados a intervenciones hacia Venezuela
así como el robo a los activos que le pertenecen a la nación. La cumbre más esperada del año a nivel global se realizó del 22 al 24 de octubre en la ciudad rusa de Kazán. Hablamos de la 16ª cumbre de los BRICS. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intervino en la reunión del grupo en el formato BRICS Plus, enfatizando la necesidad de crear un nuevo sistema monetario mundial y la urgente refundación del sistema de Naciones Unidas. Uno, la necesidad de una nueva agenda económica con soluciones prácticas a los temas del comercio internacional, con soluciones prácticas al intercambio monetario. Es una necesidad, señores presidentes, un nuevo sistema monetario mundial. Por eso Venezuela saluda y insiste en la necesidad de que se avance en pasos más audaces en la consolidación del nuevo Banco de los BRICS, una necesidad para los pueblos del sur, para su desarrollo, para acceder a inversiones, que se avance en un nuevo sistema de pagos que sustituya los sistemas de pago que a veces convierten como armas para agredir. En segundo lugar, hace falta una refundación del sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas? Solo para sacar documentos, comunicados, y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen. Creemos que un nuevo mundo ya ha nacido. Los BRICS es el epicentro del nacimiento y el parto histórico de ese nuevo mundo. Y los BRICS pueden contar, señor presidente, señores presidentes, con la República Bolivariana de Venezuela y con toda la fuerza revolucionaria de nuestro proyecto histórico. Muchas gracias, presidente. Estimado señor presidente, Venezuela, bajo su liderazgo, continúa la política del comandante Chávez de fortalecer la soberanía del país. Y el año pasado mostró una buena tasa de desarrollo del 5,5%. Este año será superior al 7%. Así que estoy seguro de que va usted absolutamente por el buen camino y que el gobierno legítimo, formado bajo su liderazgo tras las elecciones, ha hecho ciertamente mucho por el desarrollo tanto de Venezuela como de la cooperación con otros países, incluyendo en el marco de nuestra organización BRICS. Gracias por su declaración. Durante su visita a la ciudad rusa de Kazán para participar en la 16ª cumbre de los BRICS, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con varios líderes mundiales. El mandatario nacional se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien manifestó su apoyo al deseo de Venezuela de unirse a los BRICS. Se reunió con su homólogo de Belarus, Alexander Lukashenko, con quien acordó reforzar la cooperación en los ámbitos comercial y político. Además, sostuvo un encuentro con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para fortalecer aún más las relaciones bilaterales e impulsar el bienestar de sus naciones. El jefe de Estado venezolano también conversó con el presidente de China, Xi Jinping, destacando la sólida relación que existe entre ambos países, y se reunió con su par de Palestina, Mahmoud Abbas, a quien le transmitió su condena y rechazo ante el exterminio del pueblo gazatí por parte del ejército de Israel. Como parte de su agenda, el presidente Nicolás Maduro también sostuvo un encuentro con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, con quien abordó temas para el bienestar y desarrollo compartido. Se reunió con su par de Irán, Masoud Pezeshkian, para el fortalecimiento de la cooperación bilateral y ampliar los vínculos económicos. También conversó con su homólogo de Bolivia, Luis Arce, con quien repasó los acuerdos conjuntos en diversas áreas. Se reunió con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, para abordar el mapa de cooperación en áreas estratégicas y conversó con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, con quien ratificó la necesidad de seguir profundizando todas las posibilidades de trabajo conjunto. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó al ministro de Industria y Producción Nacional, Ale Saab, a potenciar más de 600 empresas a través de esa instancia con la finalidad de impulsar el desarrollo nacional. Yo nombré al compañero Ale Saab, ministro de Industria y Producción, está aquí en su primer acto. Nosotros hicimos un mapa de cuántas empresas de diverso tamaño, sacando a PDVSA,
Corpoelep, CanTV y las empresas básicas de Guayana. Nosotros tenemos más de 600 empresas que parte de este parque industrial del Ministerio de Industria, que ya lo tenemos mapeado, sea entregado para empoderar a circuitos comunales y comunas y ustedes entren al proceso de producción directamente. Autoridades venezolanas informaron que en la madrugada del 20 de octubre fue detenido el exministro Pedro Tellechea junto a un grupo de sus colaboradores por la presunta comisión de graves delitos que atentan contra los intereses del país. Entre ellos, haber entregado el sistema de control y mando automatizado, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Pedro Tellechea le entregó el cerebro de la empresa, toda la administración de pozos, contratos, operaciones, a la misma empresa que lo tenía para el golpe de Estado del año 2002. Sí, inocente. A estas alturas no puede haber inocencia, y menos esos niveles. Poniendo en riesgo, en altísimo riesgo, la estabilidad de la industria petrolera. Nuevamente, y sin duda, entregar el cerebro, las operaciones, la administración, los contratos de la principal industria del país al gobierno de los Estados Unidos implica un hecho de traición a la patria. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el informe final de la comisión especial encargada de investigar la participación de partidos políticos y representantes de la legislatura 2016-2021 en el despojo de la empresa estatal petrolera con sede en Estados Unidos, Citgo. El presidente de la Asamblea subrayó la importancia de establecer las responsabilidades políticas, administrativas y penales de los involucrados en lo que describió como una gigantesca trama de corrupción. Las recomendaciones de la comisión incluyen la solicitud de órdenes de aprehensión, así como la emisión de alertas rojas de Interpol, así como la aplicación de la ley de extinción de dominio sobre los bienes de los responsables. Entre los posibles implicados se menciona a 351 personas pertenecientes a partidos políticos como Primero Justicia, Voluntad Popular y Acción Democrática, así como organizaciones no gubernamentales que habrían recibido financiamiento ilícito. Este 22 de octubre, el canal estatal venezolana de televisión y la multiestatal Telesur firmaron un memorándum de cooperación informática con TV BRICS. El documento establece el intercambio de contenido cultural y noticioso a distintas lenguas de los países miembros del grupo. Y la verdad, finalmente, de nuestra revolución va a poder ser vista, va a poder ser escuchada, va a poder ser entendida por una cantidad de países que lo único que saben de Venezuela es lo que le interesa imponer a la agencia F, a la agencia AP o a las agencias internacionales. Y por lo tanto, lo único que saben de Venezuela es el rumor y el sesgo que Occidente le imprime. El Ministerio Público continúa realizando jornadas de atención y defensa de la mujer venezolana. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, mencionó que se mantienen 70 fiscalías especializadas en delitos de violencia contra la mujer y en paralelo la línea 0800 Mujer MP, creada el 8 de mayo del 2024, todo ello en aras de brindar orientación y atender delitos de violencia de género. Ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, llamó a reducir la burocracia administrativa y garantizar que los docentes estén en el aula. Hay muchos maestros fuera del aula de clase. No todo es culpa de las comisiones de servicio, también mucha culpa es del ministerio. ¿Por qué? Por la burocracia del ministerio. ¿Cuántos papeles les pedimos todos los días? La misma información. La misma información. En formatos distintos, 20.000 veces. ¿O no es así? Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que realmente se necesita del maestro y del director. Yo estoy seguro
que el 90% de las cosas que ustedes les piden no lo necesitamos, ni siquiera lo vemos, pero estamos dirigiendo mal. El Fondo Monetario Internacional estimó un crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto PIB de Venezuela para el 2024, luego de proyectar un alza no compartida por el gobierno de apenas un 2.1%, así como una subida en conjunto del 2.5% para América Latina. Venezuela, según el informe, supera a Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Bolivia, México, Ecuador y Argentina. Venezuela exporta 47 especies pesqueras a 38 países. Ya tenemos 47 especies distintas que están dando vuelta en cerca de 38 destinos en el mundo. Más de 34 empresas están registradas y pueden llevar productos del sector pesca de acuicultura al mercado de China. Actualmente Venezuela es el segundo mayor productor de camarones en América Latina, el primer lugar lleva Ecuador y estamos en número 11 a nivel mundial. El gobierno venezolano hizo un llamado para fortalecer sistemas agroalimentarios que permitan erradicar el hambre global durante el 52 periodo de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria en Roma. Se debe, dijo, fortalecer los sistemas agroalimentarios, empoderando a las comunidades, priorizando los programas de alimentación escolar y promoviendo la enseñanza de hábitos alimentarios sanos, seguros, sabrosos y soberanos. Consciente de los peligros de la contaminación plástica, un empresario indio está transformando subproductos agrícolas como desechos de maíz para fabricar bolsas plásticas que se descomponen en 180 días. Mohamed Hazar quería encontrar una alternativa a uno de los productos de plástico más comunes que se utilizan en la actualidad, las bolsas para las compras. Luego de arduas investigaciones, logró en el año 2022 fabricar bolsas ecológicas diseñadas para degradarse en 180 días, más rápido que los plásticos tradicionales que pueden tardar cientos de años en descomponerse. Sus bolsas son duraderas, resistentes al agua y personalizables, logrando reemplazar más de 6 millones de bolsas de plástico en varias tiendas de toda la India, brindando a los usuarios una forma más ecológica de transportar sus compras. Interesante proyecto de innovación que está demostrando que la sostenibilidad puede ser práctica y rentable. Sin duda, y es que el plástico constituye uno de los mayores contaminantes de la naturaleza. Reemplazarlo progresivamente con materiales biodegradables constituye un gran paso en su beneficio. Melanie. Así llegamos al final de esta emisión. Antes de despedirnos, queremos dejarlos con una invitación, porque el equipo de producción de Bepaco TV y Bepaco FM asistió este jueves a la rueda de prensa de la joven promesa del canto llanero, conocida como la Reina del Guayabo Zarandeao, quien compartió detalles de su gira en Venezuela titulada Emily Galaviz y sus amigos. Va colgando de un hilito mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito. ¿Qué tal, mi gente hermosa? Por acá Emily Galaviz, y es para invitarlos los días 25, 26 y 27. El 25 en Maracay, en la Concha Acústica de Maracay. El 26 estaremos en el terminal de pasajeros Catialamar en La Guaira, y el 27 estaremos en la Concha Acústica de Bellomonte, acá en Caracas. Un guayabo zarandeadito y es como un clavo que no me quito. Tengo un guayabo zarandeadito y es como un clavo que no me quito. Enterito está el guayabo, gabán cerrero como caballo al asallo, que quiera no lo puedo olvidar este guayabo. Enterito está el guayabo, gabán cerrero como caballo al asallo, que quiera no lo puedo olvidar este guayabo.